Fundamentos de la electricidad. El objetivo general del módulo es interpretar los fundamentos de la electricidad mediante el uso de modelos instruccionales afines que potencien la comprensión del funcionamiento de equipos Komatsu. Buena suerte. Comenzaremos estableciendo que la electricidad no es el movimiento de cargas positivas, como cree la mayoría. Es decir, la verdadera corriente no es la eléctrica, sino que es la corriente electrónica, ya que los portadores de carga son los electrones, y estos se mueven de un punto de mayor energía, negativo, a un punto de menor energía, positivo. Con esto se justifica que el negativo de una batería se debe desconectar primero o conectarse al último, por ser el punto desde donde salen los electrones de alta energía. Pero, ¿qué es el átomo? El átomo es el elemento fundamental de la materia y está compuesto por tres elementos: protones, neutrones y electrones. Los electrones son los responsables de la generación de corriente eléctrica, ya que tienen la capacidad de moverse hacia otros átomos. En la imagen se puede apreciar el movimiento de electrones desde un átomo hacia otros. Los electrones ubicados en la capa exterior de valencia pueden ser liberados de su órbita por fuerzas externas, tales como un campo magnético, la fricción o por acción química. Estos electrones son captados por átomos que liberaron electrones. El movimiento de estos electrones libres es la base de la electricidad. Hagamos una analogía entre la hidráulica y la electricidad. En la imagen vemos la diferencia de niveles de agua de los tanques. Esto representa la diferencia de potencial, tensión, y está dada por la diferencia de altura. La diferencia de potencial equivale al exceso de electrones, por un lado, y un déficit en el otro, que impulsa el fluido a moverse, generando la corriente. Cuando la llave está abierta, el agua pasa de A hacia B, a través de la cañería, a raíz de la diferencia de potencial. El caudal de agua representa la intensidad de corriente eléctrica. En este circuito hidráulico observamos dos tanques, A y B, con distintas cantidades de agua en su interior, unidos entre sí por una cañería, conductor. Al disminuir el diámetro de la tubería, se genera una restricción al flujo, lo que equivale a la resistencia. La presión es equivalente a la diferencia de potencial. La cantidad de agua que sale por la apertura es equivalente a la corriente y el tamaño de la apertura es equivalente a la resistencia eléctrica. Si el recipiente de la figura llevara dos conductos de salida situados a la misma altura, es decir, el voltaje respecto del suelo, es lógico pensar que cuando se abran las llaves por el conducto más grueso fluirá mayor cantidad de agua que por el delgado, ya que va a tener menos dificultad en salir. En electricidad el efecto es similar y a medida que aumenta la resistencia disminuye la corriente. En el caso de la figura, para establecer relaciones entre los conceptos hidráulicos con los eléctricos, se parean de la siguiente manera. Número 1. El nivel del líquido viene a ser el voltaje. Número 2. El flujo de agua es la corriente eléctrica. Número 3. Las llaves vienen a ser las resistencias eléctricas. Número 4. El estanque principal es la fuente de poder, ya que se encuentra a mayor altura y posee una gran cantidad de energía potencial, es decir, voltaje. Y número 5, los estanques pequeños vienen a ser las cargas eléctricas. Otra forma de verlo es mediante la estrangulación de las líneas hidráulicas. Vienen a ser los equivalentes a la resistencia eléctrica. Estas estrangulaciones provocan pérdidas de cargas, caídas de tensión y disminución de los flujos, baja en la corriente. Para continuar, explicaremos el concepto de tensión, voltaje o diferencia de potencial. Se define como la presión que ejerce una fuente de suministro de energía eléctrica o fuerza electromotriz, FEM, sobre las cargas eléctricas o electrones en un circuito eléctrico cerrado, para que se establezca el flujo de una corriente eléctrica. Dentro de la tensión eléctrica, la diferencia de potencial es la magnitud física que impulsa a los electrones a lo largo de un conductor en un circuito cerrado. Fuerza electromotriz, FEM, es la energía proveniente de cualquier fuente, medio o dispositivo que suministre corriente eléctrica. Para ello se necesita la existencia de una diferencia de potencial entre dos puntos o polos, uno negativo y el otro positivo.
de dicha fuente que sea capaz de bombear o impulsar las cargas eléctricas a través de un circuito cerrado. El instrumento que mide el valor de la tensión es el voltímetro. Su unidad básica de medición es el voltio, con sus múltiplos y sus submúltiplos: megavoltio, kilovoltio, milivoltio y microvoltio. Este instrumento tiene una gran impedancia de entrada. La unidad básica de medición del voltaje es el voltio. Puede medirse desde 1 microvoltio hasta 1000 voltios. Para valores mayores se necesita otro tipo de medidor o circuito divisor de voltaje para poder hacer la lectura más seguras, como lo es el caso de los VMM y los VAM, que los encontramos en los camiones eléctricos de Komatsu. Los sistemas eléctricos de 24 volt de todos los equipos de Komatsu son proporcionados por un alternador de 24 voltios. Este es el encargado de proporcionar energía eléctrica hacia las baterías después del arranque y a los sistemas eléctricos de control y baja potencia de los equipos Komatsu. En el presente video puedes ver la forma correcta de medir voltaje. Lo primero que debes hacer es tener presente la naturaleza del tipo de voltaje, es decir, corriente alterna o corriente continua. También debes considerar la magnitud de voltaje, aunque la mayoría de los testers digitales hoy vienen predefinidos con autoescala. Indistintamente de si es corriente alterna o corriente continua, siempre debes usar la punta roja para el positivo o fase de circuito y la punta negra para el negativo o para el neutro o tierra de los circuitos. Debes esperar un breve tiempo para que la lectura se estabilice. Para medir voltaje se debe seleccionar en el tester digital el tipo de voltaje que se desea medir, AC o DC. Por lo general se dejan en autoescala. Antiguamente, cuando estos equipos no traían esa opción predefinida, era de vital importancia empezar por la escala más alta para no comprometer la seguridad del instrumento. Luego, según la lectura, se podía ir seleccionando escalas menores. ¿Cómo medir tensión eléctrica? Primero, ajustar al tipo de forma de onda de la tensión, alterna o continua. Segundo, ajustar el instrumento en la escala más alta, instrumentos analógicos. Tercero, verificar la polaridad para instrumentos analógicos. Cuarto, conecte las puntas de prueba del instrumento en forma paralela a la carga o fuente a medir. Quinto, los instrumentos digitales indicarán la lectura con un signo negativo. Finalmente, lea lo indicado por el instrumento. A continuación, explicaremos el concepto intensidad de corriente. Se define como el flujo de electrones libres en un material conductor. La intensidad de corriente depende de la resistencia presente y la diferencia de potencial, voltaje que se aplique. Además, para que exista circulación de corriente, el circuito debe estar cerrado. La intensidad de corriente eléctrica se designa con el símbolo I y su unidad es el ampere. A. Sus múltiplos y submúltiplos son megaamper, kiloamper, miliamper y microamper. El amperímetro se usa para medir la intensidad de la corriente en un circuito. Pero, ¿cómo medir la intensidad de corriente? Primero, los circuitos deben de energizarse y abrirse para insertar el instrumento y luego reenergizar. Segundo, siempre debemos conectar en serie el instrumento. Tercero, el instrumento en su interior tiene una resistencia de entrada muy baja. Cuarto, nunca se debe conectar un amperímetro con un circuito que esté energizado, a no ser que sea de tenaza. Y por último, antes de la medición se debe tener certeza del tipo de corriente que se va a medir, alterna o continua. Ten presente, siempre se debe conectar en serie. Su impedancia de entrada es muy baja. Nunca debe ser conectado en paralelo, se quema el fusible. Los de tenaza pueden conectarse directamente a circuitos energizados. En el presente video, el técnico muestra la medición de corriente en un circuito confeccionado en las maquetas o simuladores que posee Komatsu. Como ves, se debe tener especial cuidado en conectar este instrumento siempre en serie
con el elemento en el que se deba medir la corriente, dada su baja impedancia. Para continuar, explicaremos el concepto de resistencia eléctrica. Se define como una propiedad física que poseen los materiales. Se relaciona en la ecuación que vemos en pantalla: el largo del conductor, su sección transversal o ancho y tipo de material, que usualmente es cobre, siendo las variables el largo, la sección transversal y la resistividad específica. Para representar valores ómnicos se usan los prefijos de potencia de 10, tales como el kilo, mega y gigaohm. Para valores más bajos están en mili y microohm. También podemos agregar que existen diferentes tipos de resistencias. En la figura de arriba están las resistencias fijas de losa y carbón, y las variables más conocidas como potenciómetros y reóstatos. El uso depende de las aplicaciones en electricidad y electrónica. Recomendaciones generales al medir resistencia eléctrica. Para medir resistencia eléctrica debes desenergizar y aislar el circuito o componente. Debes tener mucho cuidado ya que te puedes electrocutar o dañar el instrumento. No se debe tocar las puntas con las cuales se mide el elemento resistivo, ya que formarás parte del circuito y obtendrás una lectura falsa. La temperatura del elemento afecta el valor obtenido. En manuales se especifica la temperatura de medición. En este video, el técnico realiza la medición de las resistencias internas de las bobinas de retención y acción de un solenoide. Esto se hace para saber a ciencia cierta si las bobinas no están abiertas o para ver si sus valores ómnicos están dentro de lo que indica el fabricante. Cuando aparece OL en la pantalla del tester es porque el circuito está abierto o la lectura sobrepasa la escala seleccionada. ¡Felicitaciones! Has finalizado el segundo módulo. En esta unidad aprendimos sobre los fundamentos de la electricidad. A continuación, te invito a completar las preguntas de la trivia, las cuales reforzarán tus conocimientos, ya que serán de utilidad para enfrentar la evaluación final. Si quieres más información, no olvides descargar el material de apoyo.